aquí Tierra Martínez. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Beatriz. Voy a contar también una historia porque en muchos casos nos hemos encontrado con algunos, quizás contigo, pero quiero contarte una historia, la historia de este proceso que le llamamos Nalum. El cual inició hace más de 17 años en la Riviera Maya. Yo soy mexicana y en aquel tiempo vivía en la Riviera Maya. Yo nací en la Ciudad de México y me fui a vivir más o menos a los 20 años a Cancún. Y pues ahí conocí a mi esposo Tierra Martínez, buscando pues también un modelo de vida diferente. A lo largo de muchos años, casi 2 décadas, casi 20 años, de desarrollar diferentes actividades, hemos cambiado, hemos aprendido, hemos ido profundo, hemos caído bajo, hemos transitado diferentes senderos y así ha sido un poco la experiencia con Nalum. Yo soy originario de una ciudad en el sur de Argentina que se llama Bahía Blanca. Durante mi infancia y mi adolescencia pertenecí a una familia normal, una familia trabajadora, y en un momento determinado de mi vida dije quiero salir y quiero experimentar y quiero conocer, y tenía muchas ganas de ser guardaparque, de cuidar a la naturaleza. Esa era parte muy importante. Con temprana edad decidí salir de mi casa y tratar de empezar a desarrollar actividades en torno a conectar con la naturaleza. Y ahí es donde empecé a aprender a cómo convertirme en cierta manera en un naturalista, esa persona que está mirando el sistema natural, que lo está estudiando, que mira las plantas, que mira los insectos, que mira los animales, y estaba encantado. De hecho, en algún momento pensé en dejar este mundo y irme a vivir en medio de la naturaleza y no volver nunca más. Pero había algo que sentía dentro de mi corazón, que era tratar de compartir esa necesidad de conectar con la naturaleza. Y eso me llevó en cierta manera a indagar en mí, a conectar con mi esencia y descubrir que la educación y que los procesos educativos permitirían hacer una reconexión de la persona con la tierra, de la persona con su entorno. Y pasé varios años en el sur de Argentina desarrollando programas educativos que conectaran a la gente con la naturaleza, mientras vivía con amigos, hermanos, un sueño, una experiencia muy pero muy bonita. Los tiempos cambiaron, como en muchas partes de este proceso, y decidí dejar lo que estaba haciendo para lanzarme a un vacío sin saber a dónde, pero con el objetivo de poder buscar un poco más de evolución en mí. Y desde Argentina viajé a México, llegué a un espacio que me recibió con las manos abiertas, me abrió su corazón y ahí estuve desarrollando varias actividades. Primero como voluntario y luego en la parte de director de toda la parte pedagógica, de la parte educativa de este lugar. Las cosas en la vida también cambiaron y decidí emigrar hacia el sur de México, específicamente a la zona de la península de Yucatán, en Quintana Roo, y llegué a aquella zona en donde pude conectar con un grupo de gente y terminé viviendo, ¿sí?, en un pueblo hermosísimo, enfrente de una laguna,
en donde en el año 2002 se fundó, por llamarle de una manera, Nalum. Ahí empezó, hace 18 años, empezó a funcionar, empezó a tomar forma. En aquel momento, desarrollando actividades, aprendiendo agricultura, conectando con la comunidad local, compartiendo las enseñanzas de la naturaleza que uno había ido desarrollando ya a lo largo de otros casi 10 años. Y eso permitió abrir un centro vivencial de educación ambiental que a mí particularmente, ¿sí?, me movilizó, me dio herramientas, me hizo aprender y también me mostró que necesitaba mucho más aprendizaje. Es ahí en donde 2 años después de que abrimos el Centro Vivencial de Educación Ambiental, Nalum, descubrí a Beatriz, a Betty, mi compañera, con la cual empezamos a cofundar este instituto que nos llevó a viajar por una infinidad de lugares y aprender una cantidad de cosas impresionantes. Yo trabajé algún tiempo en la zona hotelera de Cancún y pues era trabajo bastante lindo porque en aquel tiempo Cancún era pequeño y los trabajos eran bonitos en la playa, pero bueno, buscaba yo una forma de vida diferente y no sabía por dónde, así que en un momento conocí a mi esposo, Tierra Martínez, que él vivía en una comunidad maya, ahí en lo que es Novec, cerca de Tulum y Carrillo Puerto, metida en la selva, una comunidad, y él era el único extranjero que vivía en ese lugar. Y estaba haciendo un proyecto de permacultura y me invitó a ir a hacer un voluntariado. A él lo conocí en la playa en un recital de reggae y pues me fui a hacer el voluntariado después de haber regresado de Guatemala, de haber estado con mujeres indígenas enseñándoles a coser y a manejar máquinas de coser que una ONG les había regalado. Así que bueno, pues ahí fue donde comencé mi camino en la permacultura, entrando directamente a ese proyecto a trabajar y poco a poquito, bueno, conociéndonos con Tierra, pues de alguna manera empezamos a estar juntos y a hacer nuestra vida juntos. Y pues después nacieron nuestras hijas. De alguna manera nos unimos en un propósito en común y nos gustaba mucho lo que estábamos haciendo y decidimos salir a viajar, a compartir todo esto que estábamos viviendo en la permacultura y en lo que habíamos aprendido a las demás personas, y también pues aprender de otros proyectos y de otras culturas diferentes cosas. Nuestra base siempre fue lo que fue el conocimiento ancestral maya. Nosotros interactuábamos con muchos abuelitos mayas en ese tiempo, de Guatemala y de México. De hecho, 2 de nuestros maestros, uno es de Guatemala y uno es de El Salvador, uno es sacerdote maya y el otro pues no es sacerdote, pero sí es muy apegado a la cultura maya. Entonces ellos fueron de los que guiaron también nuestro camino para que en la permacultura introdujéramos lo que es esta sabiduría ancestral, que le faltaba mucho a ese modelo permacultural. Y lo enriqueció mucho más todos esos viajes a diferentes países, conociendo diferentes culturas en lo que es todo Centroamérica y Sudamérica, hasta que llegamos a lo que es Argentina. En República Dominicana también estuvimos, y bueno, una de las cosas que vimos fue toda esa devastación que en muy corto tiempo se estuvo haciendo, más en las zonas turísticas o zonas que tenían riquezas que explotar, ¿no? Entonces lo rápido que fue la devastación de todas esas tierras y de culturas también ancestrales que vivían en esos lugares. Y esa fue una de las cosas que también nos hizo apuntar un poquito nuestra vida al cambio. Para nosotros fue bastante sencillo hacerlo porque en realidad pues
cuando tomamos la decisión dijimos es por aquí, es por aquí. Y tratamos siempre de mantener esa visión del cambio, ¿no? De salir un poco de este sistema para crear una vida alternativa. Si bien no nos salimos totalmente del sistema porque bueno, usábamos aviones, teníamos pasaporte, pues ciertas cosas que todavía estábamos utilizando, tratábamos de utilizarlas con la mejor conciencia, porque pues también sentíamos que eran cosas que al paso del tiempo ojalá y cambiaran, ¿no? Pero bueno, de alguna forma dejamos de pelear con el sistema y tratamos más bien de actuar de una manera alternativa. En algún tiempo nos sentimos como que, uy, ¿para qué estamos haciendo esto, no? Si cada vez el mundo estaba peor y estaba peor. En los viajes que teníamos hacia diferentes países nos dábamos cuenta cómo se estaba perdiendo la cultura de muchos lugares. Y los jóvenes y los niños pues estaban más apegados a no abrazar sus culturas. Así que de alguna forma eso nos entristeció bastante y queríamos como renovar un poco eso en nuestra familia. Así que el proyecto en realidad se volvió familiar. En algún momento pensamos en comunidad, pero creo que la vida nos fue llevando a que el proyecto fuera más familiar que comunitario. Con lo que nosotros estábamos buscando como una verdad, que se empezaba a manifestar, ¿sí?, a través de que empezábamos a tener contactos con las abuelas, con los abuelos, que viajábamos a comunidades, que aprendíamos, que compartíamos un poco lo que sabíamos. Y eso nos dio realmente mucha fuerza, nos dio mucha energía. Nos convertimos por aquellos momentos en quizás los pioneros de la permacultura en Yucatán. Pero había algo adentro nuestro que nos decía que había que seguir ese camino de aprendizaje, que había que indagar más en uno mismo, que había que profundizar en las enseñanzas. Entonces nos miramos con Betty, en aquel momento ya con 2 niñas, y decidimos largarnos a desarrollar un caminar, a transformar ese instituto que en algún momento fue fijo y estaba en un lugar en particular, a convertirse en un instituto de permacultura itinerante que buscaba principalmente el poder aprender cómo eran las cosas, cómo era la vida en otros lugares, más allá de lo que nosotros habíamos visto en nuestra casa, en donde habíamos nacido, o los pocos lugares que habíamos recorrido hasta ese momento. Es ahí donde decidimos ir a Chiapas, conectar, desarrollar nuestra primera escuela en el año 2004, construida de manera natural, con una educación viva, con un proceso realmente muy bonito que vinculaba una articulación y un trabajo con diferentes comunidades, diferentes proyectos, y eso realmente nos dio mucha experiencia. Aprendimos. No todo en esos momentos fue grato, sino que también hubo momentos que no lo fueron, momentos de aprendizaje, de poder entender qué era lo que no íbamos a querer hacer más, con quién no nos queríamos encontrar más. Y decidimos seguir viajando, seguir conectando, seguir dejando un poco la semilla de la permacultura. Y a lo largo de muchos años recorrimos múltiples países de América Latina, como por ejemplo República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Belice, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, y llegamos a Argentina, en donde queríamos un poco también transitar otro camino, tener otro aprendizaje, poder indagar un poco acerca de todo lo que habíamos ido aprendiendo durante ese momento. Y realmente como que cada viaje que iniciábamos era como saltar a un abismo nuevamente,
en donde antes de saltar recapitulábamos todas las enseñanzas de lo que había sido nuestro proceso hacia ahí. Y en cada momento de saltar era como una reformulación, como un rediseño, como un repotenciamiento de nosotros como familia, de nosotros como instituto, entendiendo cosas que no habíamos entendido hasta ese momento, cambiando en cierta manera la que era nuestra verdad por una verdad nueva que íbamos descubriendo a medida que más nos íbamos entregando a ese viaje. Y también esa enseñanza ancestral nos mostraba que la verdadera fuerza estaba en la familia, ¿no? En sostener esa familia. Y si nosotros queríamos sostener esta forma de vida, lo teníamos que comenzar con la familia. O sea, nuestros hijos tenían que replicar esto de una forma más natural. Así que bueno, comenzamos este camino de esta forma, ¿no? Entregándonos realmente a algo desconocido, pero sí que sentíamos desde nuestro corazón que era lo que nos gustaba, ¿no? Y una cosa que nos ayudó muchísimo en el camino fue que empezamos a hacer artesanía los dos, de diferentes artesanías, y en el camino las íbamos vendiendo. Y también buscando esos proyectos alternativos. Entonces eso como sopesaba muy bien el sacar un recurso y también ir a esos proyectos y poder seguir aprendiendo y a la vez enseñando lo que nosotros sabíamos, ¿no? Y bueno, casi todo ese tiempo fuimos muy nómades porque no teníamos una casa fija. Si bien queríamos un terreno, tampoco poníamos toda nuestra intención en eso, porque realmente nos faltaba, sentíamos que nos faltaba mucha experiencia para poder generar, estar en un terreno, ¿no? Desde nuestra visión. Otras personas inician luego con sus terrenos, pero nosotros en realidad nos dejamos llevar bastante y pues disfrutar el camino como lo estábamos viviendo. Y la verdad que fue muy bonito poder tener a nuestras hijas en el camino, educarlas nosotros, darles un acompañamiento más cercano, porque eso nos daba la oportunidad de estar mucho más cerca con ellas, ¿no? Y de alguna forma tratamos de realmente ser como una familia muy armónica, uniéndonos desde el amor, ¿no? Y tanto él como yo nos ayudábamos mucho en todas las tareas, ya sea en la casa, en las clases o trabajando. Siempre éramos los dos equitativamente ayudándonos. A veces era yo la que trabajaba y él con las niñas, o a veces era él y yo con las niñas. Y eso fue bastante armónico. Y de alguna forma eso también nos ayudó a regenerar lo que es este sistema familiar, donde pues la mamá está acostumbrada a hacer una cosa y el papá está acostumbrado a hacer otra, ¿no? Entonces entendimos de alguna forma esta equidad entre la familia también, ¿no? Que ni uno es más ni el otro es más, sino que en realidad tenemos que trabajar en equilibrio por un bien común de todos los miembros de la familia, ¿no? Entonces, bueno, junto con la permacultura y esta educación alternativa que estábamos llevando con las niñas, nos dio la posibilidad de empezar a encontrar lo que queríamos en realidad en nuestra vida. Y pues una de las cosas fue la educación alternativa, ponerla en los cursos que estábamos dando. Los cursos pues básicamente eran diseño de permacultura, que fue lo que nos abrió las puertas a toda esta gama de cosas que hoy trabajamos, ¿no? Y desde ese diseño de permacultura nos empezamos a dar cuenta que no solo era diseñar una finca o un espacio, sino necesitábamos cambiar también desde nuestro interior. Y desde ese adentro, cómo podíamos nosotros realmente hacer un cambio más concreto en lo que era la vida, ¿no? Y llegamos a Argentina con muchas ganas. Eso nos llevó a conectar con mucha gente muy bonita, a viajar por mucha cantidad de lugares, a aprender mucho, ¿sí? Y movilizamos la permacultura, generamos un movimiento en conjunto con otros grupos. Pero dentro de nuestro corazón sentíamos también que había algo más grande que había que hacer. Entonces seguimos ese proceso de viajar porque el viajar siempre nos dio